Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne puntualmente a esta hora para hablar de temas de salud, de prevención, de recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, recuerden que estamos ya en entrada en la campaña, ¿no es cierto?, de lleno, que comenzó el sábado 1 de octubre y que se va a extender hasta el 15 de noviembre. Esta campaña nacional de vacunación 2022 es para chicos de 13 meses a 4 años y que no hayan cumplido 5 aún, o sea, más de 4 años, pero el que cumplió 5 ya no se podrá vacunar. Vacuna con la triple viral, sarampión, papera y rubiola, y con la antipoliomielitis, o sea, contra la parálisis infantil. Está en plena vigencia en todos los CAPs de la provincia, en todos los centros, en todos los vacunatorios. No se necesita orden médica, simplemente que llevar el carnet de vacunación, y si no lo tienen, se les va a otorgar uno nuevo, muy importante, independientemente de las dosis que tengan. Entonces, de 13 meses a 4 años cumplidos y que aún no hayan cumplido 5 años. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente, hay mucha gente que lo padece y por ahí no se da cuenta, sobre todo con los chicos, consulta muy frecuente en todas las edades y que puede ser una cosa tranquila o uno lo puede pasar bastante mal también. Hoy le vamos a dedicar el programa a algo que se conoce como infección urinaria. Vamos a ver los síntomas, los signos, cómo se hace el diagnóstico, cómo aparece en cada edad, o sea que quédense los chicos, las mamás, las embarazadas, los adultos mayores, los abuelos, todos quédense porque vamos a hablar para todos. Así que con esta pequeña introducción vamos a la presentación del programa y volvemos con infección urinaria. Bien, estamos de vuelta y como les decía, el tema de hoy es un tema muy sencillo, un tema muy frecuente. Probablemente todos en algún momento, en una etapa de nuestra vida, hayamos transcurrido con una infección urinaria, a veces sin darnos cuenta y a veces porque teníamos los síntomas correspondientes. Para hablar de infección urinaria, quiero mostrarle una imagen para saber dónde situarnos, ¿no? Y qué es esta, que es lo que se conoce como el árbol urinario. El árbol urinario que comprende todo el sistema urinario. Van a ver dos imágenes, derecha e izquierda. Estos son los riñones, riñón derecho, riñón izquierdo. Van a ver que hay como un pequeño conducto. Acá en el riñón es donde se va a formar la orina, ¿no es cierto? La orina va a ser volcada a esto que se llaman uréteres, y los uréteres van a desembocar en este otro órgano que es la vejiga. Ahí la orina se acumula y cuando la capacidad de la vejiga está colmada es que aparece el deseo de orinar, ¿no es cierto? El deseo de las ganas de ir al baño, digamos. Y por este pequeño conductito que ven acá, que se llama uretra, que obviamente en el hombre, en los varones es un poquito más larga y en las niñas o en las mujeres es más corto, es donde se va a eliminar la orina. Entonces, en el riñón se forma la orina, desemboca y es traído por estos canales hasta la vejiga, en la vejiga se junta y cuando se colma la capacidad, comienza el deseo de evacuar. Y esa es una primera recomendación. Cuando uno tiene ganas de orinar, hay que ir a hacerlo enseguida. O si no, comienza un problema que es la retención de orina. Después hay un pequeño trayecto y directamente la otra imagen simplemente es lo mismo, nada más que comparando con esas dos, van a ver esos dos vasos, uno azul y uno rojo, son los grandes vasos, ¿no es cierto?, las arterias que acompañan en todo el trayecto y que hacen posible que este árbol funcione perfectamente bien.
Esto es algo normal y es la imagen en donde puede en alguno de estos lugares localizarse la infección urinaria. Bien, hechas estas consideraciones, vamos a tratar de definir qué es una infección urinaria. Podemos definirla como la infección de uno de estos órganos o de todo el sistema. Es la invasión, la colonización, quiere decir que los gérmenes se colonizan, se instalan ahí, y la multiplicación de estos gérmenes en el trayecto urinario, ¿no? O sea, cuando se meten gérmenes acá adentro, se instalan, se colonizan, quiere decir que se multiplican, se están dando las condiciones para que aparezca una infección urinaria. Y como les decía, el tracto urinario está compuesto por los riñones arriba, los uréteres, que son los cañitos que llevan la orina hasta la vejiga. En la vejiga se acumula la orina, de ahí pasa a la uretra y de ahí pasa al exterior. Bien, la infección urinaria es una de las causas de consulta ambulatoria más frecuente, ¿no es cierto? Es una de las consultas que más lleva al consultorio a la gente, ¿no? Y prácticamente les diría que es superada solamente por la patología respiratoria y más aún en etapa estacional. Hoy, en pleno octubre, transcurrido septiembre y octubre, primavera, estamos todos con las alergias, todos estornudando, todos con ronchas, todos con picazón, todos con rinitis alérgicas, con dermatitis atópicas. Y la segunda causa de consulta frecuente es la infección urinaria. ¿Por qué es importante hablar de infección urinaria? Porque si uno no sabe que la tiene, la ignora o no la trata, se pueden desarrollar cuadros infecciosos, hay un daño agudo importante del riñón, está la posibilidad de que a largo plazo, al no haber un tratamiento, traiga problemas mucho más complicados, como pueden ser la insuficiencia renal crónica, que ustedes saben que a la larga termina en un proceso bastante molesto, doloroso y digamos al cual uno no quisiera llegar, que son pacientes que deben ser hemodializados o que pueden ser trasplantados, ¿no? Entonces, también el riñón es un órgano que, si es afectado por una infección urinaria y no es bien tratado, puede ser un factor desencadenante también de la hipertensión arterial. Así como hablamos de la hipertensión arterial idiopática, que no se sabe cuál es, de la hipertensión arterial de otro origen, está la hipertensión arterial provocada por el fallo renal. Y lo que les decía, la insuficiencia renal crónica como último parámetro acá, donde cuando uno está con una insuficiencia renal crónica es porque los riñones han dejado de funcionar. Entonces hay que hacer lo que se llama una terapia de reemplazo, que probablemente sea una diálisis. Bien, los diagnósticos en la infección urinaria habitualmente suelen ser tardíos. ¿Por qué? Porque no dan muchos síntomas. Y es mucho más dificultoso, sobre todo, hacer un diagnóstico de infección urinaria en los niños, porque los niños no hablan enseguida, no cuentan, no manifiestan o directamente no tienen estos síntomas. La infección urinaria puede presentarse como un cuadro sin fiebre, sin causa aparente, o puede aparecer fiebre. El tema es que toda esta dificultad de mostrar poco y tener la infección urinaria, tener ese árbol urinario que yo les mostré lleno de gérmenes y con la orina constantemente con gérmenes, hace que estos episodios se vuelvan reiterativos, y cada episodio de infección urinaria va deteriorando lamentablemente al riñón, ¿no? De allí la importancia de hacer el diagnóstico precoz. Se habla mucho de la frecuencia de la infección urinaria en el lactante y en la primera infancia. ¿Y por qué es importante detectar esto? Por esto que ustedes ven en pantalla. Los niños menores de 2 a 3 años, tienen el mayor riesgo del daño renal. ¿Por qué? Por las dificultades para un diagnóstico seguro, porque tienen pocos síntomas y porque la recolección de la orina suele ser
hiper complicada, muy complicada. Entonces, si uno tiene un chico que tiene 2 años, 3 años, que no tiene prácticamente síntomas, que no tiene fiebre o tiene fiebre así en picos aislados, que orina perfectamente bien, no se queja, no tiene ardor al miccionar, no le pica, no le duele, no tiene otro. Entonces uno, digamos, como que se demora en hacer el diagnóstico, ¿no? Encima nos encontramos con un problema, que para hacer el diagnóstico de una infección urinaria, lo vamos a ver después en el diagnóstico, hay que hacer una técnica que es la recolección de la muestra. Y yo creo que los momentos más difíciles por los que puede pasar una mamá es juntarle la orina a su bebé, o a un bebé o a un chico de 1 año, por ejemplo, 1 año y medio, porque hay que estar ahí atento a cuando el bebé va a hacer pis. El lactante no avisa, el lactante largó el chorro y si se escapó y no pudimos juntarlo, o lo perdimos o se contamina, hay que volver a esperar 2 o 3 horas. Entonces, juntar la orina es, digamos, aparte de en la sala de espera, ¿no es cierto?, como todos los pacientes, recolectar la orina es un procedimiento totalmente complicado. Existe un paradigma en el diagnóstico de la infección urinaria y que yo lo voy a enumerar así. Primero, identificar la población en riesgo. ¿Cuáles son las personas más susceptibles de contraer una infección urinaria? En segundo lugar, documentar, o sea, certificar que hay una infección urinaria, o sea, hacer los estudios correspondientes y ponerle nombre y apellido a ese germen, porque hay muchos gérmenes y depende de cuál sea el productor, también va a ser la gravedad y también va a ser la duración del tratamiento. En base a eso, a que si nosotros sabemos que tiene una infección urinaria, sabemos cuál es el germen, vamos a indicar seguramente el antibiótico adecuado, o sea, vamos a hacer la terapia adecuada, porque si no, como se dice, si no acertamos con el antibiótico, si no usamos lo correcto, la infección urinaria va a seguir estando y nosotros vamos a seguir dándole antibióticos a un chico o a cualquier otra persona, ¿no? Bien, podemos clasificar, hay una especie de clasificación de acuerdo al lugar de localización, porque vieron que uno habla de infección urinaria y dice, bueno, tengo una infección en la orina. En realidad la infección puede estar en cualquier parte de todo ese árbol urinario que nosotros vimos. Por ejemplo, cuando hay una infección que se localiza en la uretra es la última parte, o sea, el trayecto que va de la vejiga para abajo, que en los varones tiene un trayecto más largo y en las nenas un trayecto más corto, por una cuestión de la forma de los genitales de cada uno. La infección allí se denomina uretritis. Todos en medicina es itis, ¿no es cierto? Cuando la infección está localizada en la vejiga, recibe el nombre de cistitis. Cuando está localizada en los riñones, en esos 2 porotitos que veíamos ahí arriba, estamos hablando acá de la pielonefritis, ¿no? La pielonefritis puede ser aguda y puede ser crónica. Cuando hablamos de pielonefritis aguda es un cuadro muy sintomático, muy molesto, muy grave, con fiebre, con mucho dolor, con chuchos, temblores, escalofríos, con toda la sintomatología de la infección urinaria. La pielonefritis crónica es más solapada, es una que uno no se dio cuenta, la dejó pasar y bueno, se transforma en un proceso renal crónico, son los famosos renales crónicos que después van a terminar seguramente en un proceso de diálisis e inclusive en un trasplante renal. El riñón de sepsis. A veces, en el transcurso de una infección generalizada, el riñón también se ve afectado. Y vieron cuando los médicos decimos tiene una falla multiorgánica, o sea, está fallando todo el sistema, está fallando todo el organismo, el riñón está fallando y está produciendo el fallo renal agudo y está produciéndose una situación que se conoce como la tubulopatía, ¿no es cierto?, la necrosis tubular. ¿Eso qué quiere decir? Que el riñón dejó de funcionar. El riñón no filtra. Recordemos,
Recordemos que el riñón es un órgano muy noble, es el órgano que filtra. Ustedes saben que la orina es el desecho de todo lo que ingerimos, de todo lo que tomamos, todos los líquidos son filtrados en el riñón, lo que sirve queda en el organismo y lo que no sirve se elimina por la orina. Cuando el riñón no funciona, esos desechos que tienen que ser eliminados porque son tóxicos para el organismo, no se pueden eliminar y por lo tanto, ¿qué pasa? Comienzan a traer trastornos al propio organismo. Después tenemos las bacteriurias asintomáticas. Estas son también bastante complicadas porque hay gérmenes en la orina y no dan síntomas. Entonces esto puede ser un hallazgo en un control, en un screening. Uno va al médico, se hace una orina de control y se encuentra con que tiene bacterias en la orina. Y la bacteriuria recurrente quiere decir que hay algún factor condicionante que quizás sea el que está produciendo esas infecciones urinarias. Entonces, de acuerdo a la, podemos decir, de acuerdo a la localización, se va a ir dando, ¿no es cierto?, el nombre de la infección. Pero en general todo es infección urinaria, con la posibilidad de que se extienda a todo el árbol urinario. Bien, vamos a hablar de factores predisponentes, ¿no es cierto? Hay factores, cuando uno habla de factores predisponentes, son esas condiciones que hacen que una persona sea más susceptible que otra de contraer una enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen estreñimiento o constipación, o sea, las personas que tienen dificultades para ir de cuerpo, digámoslo elegantemente, son personas que al no poder eliminar la materia fecal, hacen que se comprima la vejiga, se retenga, haya dificultades para orinar y entonces la orina en parte es expulsada y en parte comienza a ascender. Entonces se produce un proceso que se llama reflujo, así como está el reflujo gastroesofágico, está el reflujo urinario, ¿no es cierto?, donde la orina en parte va hacia abajo y en parte vuelve y sube hacia los riñones. Es un sistema muy perfecto, tiene que ir funcionando con un sistema de válvulas que van eliminando la orina. Y acá, ¿qué pasa? Cuando uno intenta orinar, hace el chorro hacia afuera y gran parte de la orina sube y sube con gérmenes. De ahí es que la infección se puede generalizar. El megacolon, otra enfermedad. El megacolon o la enfermedad de Hirschsprung, yo les quiero mostrar acá, es una enfermedad que predispone también a la infección urinaria. El megacolon habitualmente es congénito, quiere decir que la persona nace con el colon muy grande. El colon muy grande hace también que se retenga materia fecal. Son personas que van de cuerpo cada 10 días, cada 15 días, cada 20 días. Producen los fecalomas, que son los bolos fecales. Y también está el megacolon producido por una enfermedad que, bueno, que gracias ya no es tan frecuente, que es la enfermedad de Chagas, ¿no es cierto? La enfermedad de Chagas produce una complicación que es el megacolon. Bueno, después están los chicos que nacen con anomalías anatómicas de la vía urinaria. Por ejemplo, que nacen con una duplicación del uréter, o sea, con 2 uréteres. Tenemos la vejiga neurogénica. ¿Cuál es la vejiga neurogénica? La vejiga neurogénica es aquella que se observa en los chicos que tienen problemas sobre todo neurológicos o cerebrales. Los chicos que nacieron con un mielomeningocele, los chicos que tienen una parálisis cerebral, los chicos que han tenido un accidente y han quedado en silla de ruedas, o las personas, ¿no? Entonces, esas personas pierden el reflejo miccional. Prácticamente están todo el día con pañales y eso también hace que haya una tendencia a refluir la orina, a mandar la orina hacia arriba y obviamente que se altera todo ese ritmo de evacuación. El déficit de inmunoglobulinas, las diabetes, los traumatismos en la vejiga. Y acá hay un factor que también les quiero explicar, la higiene inadecuada. Los genitales tienen que ser higienizados frecuentemente y periódicamente, ¿no es cierto? Y
no en exceso tampoco. El exceso, digamos, el higienizarlo permanentemente también es contraproducente. Entonces, la higiene inadecuada hace que se produzcan, se generen determinadas bacterias en los órganos genitales y esos pueden introducirse en la vejiga, ¿no es cierto?, e ir a producir una infección urinaria. De ahí que, por ejemplo, cada vez se recomienda no usar los bidets, ¿no es cierto? Hay gente que ya no usa el bidet. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando una persona del sexo femenino va a higienizarse en un bidet, ¿qué hace? El chorro que manda el bidet, manda hacia arriba, ¿no es cierto?, la orina, y si esa orina está contaminada, pueden meterse los gérmenes y provocar una infección urinaria. Hay gente que ya prácticamente ha eliminado los bidets de su casa y se usan para higienizarse los duchadores, ¿no es cierto?, las duchas manuales, que uno la descuelga y se higieniza con esa ducha que prácticamente es la que hoy predomina en el mercado. De la misma manera, es importante en los varones higienizar bien el órgano genital, correr la piel, lo que se llama el prepucio, y limpiar bien, sacar todas esas manchitas blancas que uno ve ahí, porque pueden ser gérmenes y a partir de ahí también se puede provocar una infección urinaria. Bueno, la fimosis, todos sabemos que la fimosis es lo que se produce en los varones que nacen con el orificio muy estrecho. Entonces, cuando tienen ese orificio estrecho, habitualmente tienen dificultades para orinar. ¿Y qué pasa? Cuando quieren orinar, como les decía, salen un poco y el resto va hacia atrás y se produce lo que encontramos a continuación, que es el reflujo vésico-ureteral. Entonces, ustedes háganse la idea, esto en la cabeza. Tiene la vejiga llena, nace el deseo de miccionar, ¿no es cierto?, de hacer pis. Cuando empieza a hacer fuerza se encuentra con la fimosis, que es que el orificio es muy estrecho. Entonces la orina pega y vuelve hacia la vejiga. Se sigue haciendo fuerza, comienza a subir por los uréteres. Y esa orina que ya tenía que haber sido evacuada porque ya es tóxica y puede tener gérmenes, puede llegar incluso hasta los riñones, provocando una enfermedad que se conoce como uronefrosis o hidronefrosis, donde los riñones están totalmente dilatados y son prácticamente una bolsa de agua, se han perdido los riñones y se entra en el fallo renal crónico o en la insuficiencia renal crónica. Entonces, estos son los factores predisponentes que, digamos, las personas que padecen algo de esto, obviamente van a tener más tendencia a las infecciones urinarias que otros. Bien, ¿cuáles son los gérmenes que producen infecciones urinarias? Acá habitualmente son bacterias, ¿no es cierto? No hablamos de virus prácticamente. El 90% de las infecciones urinarias son provocadas por una bacteria que se llama Escherichia coli. Todo el mundo la debe haber sentido en algún momento. ¿Por qué? Porque la Escherichia coli es una bacteria que se encuentra en el intestino normalmente. O sea, estando en el intestino, en la materia fecal, no es patológica, no es patógena. Ahora, cuando se equivoca de lugar y se mete en los genitales, produce la infección urinaria. Entonces, por eso siempre les recomendamos a las mamás que cuando higienizan a su bebé y cuando su bebé es una nena, ¿no es cierto?, siempre la higiene tiene que hacerse de la vaginita para abajo. O sea, echar el agua, el algodón, el pañito, lo que sea, pero siempre de la vagina hacia abajo. Nunca levantar las piernitas y traer la materia fecal del ano hacia la vagina, porque lo que estamos haciendo es introduciendo materia fecal en la vagina y provocando probablemente una infección urinaria o por lo menos predisponiéndola. También está el próteus. El próteus es más frecuente en los varones porque es el que se acumula en los chicos que tienen fimosis, o sea, en los que tienen, digamos, el órgano sexual con la punta cerrada. Por eso en esos chicos
uno tiene que tratar de ir despegándolos de a poco, y si no, son chicos que terminan con una operación que es una circuncisión prácticamente, donde se elimina ese exceso de piel y se termina el problema de la infección urinaria. Les nombro nomás para conocer: la Klebsiella, Enterococos, Enterobacter, las Pseudomonas y los estafilococos. Todos esos gérmenes pueden provocar infecciones urinarias. Entonces, tenemos a los gérmenes. Ahora, ¿cómo llegan los gérmenes a la vía urinaria? Por algún lado tienen que llegar, ¿no es cierto? Uno es por la vía ascendente, que es lo que le acabo de explicar. El germen está localizado en los genitales externos, a lo mejor en la vagina, a lo mejor en el prepucio, se meten por la uretra, van a la vejiga, y en la vejiga hacen la cistitis, hacen la infección urinaria, y ahí ya se instala la infección urinaria. Eso es lo que se llama vía ascendente o vía canalicular. Después tenemos la vía hematógena. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una infección en algún lugar del cuerpo y ese germen pasa a la orina, y al pasar por el riñón se localiza en el riñón y produce la infección urinaria. Esa es la vía hematógena. Después está la vía linfática, que es muy parecida, simplemente que en vez de sangre lleva otro producto que se llama linfa, pero el mecanismo es el mismo. Y después está el más frecuente, sobre todo en los pacientes hospitalizados, que es la instrumentación, o sea, cuando se coloca una sonda, cuando se hace un procedimiento, cuando se hace una cistoscopía, o sea, todo lo que sea meter un material extraño en la vía urinaria puede a la larga generar una infección urinaria. Por eso es muy frecuente que todos los pacientes que han tenido puesta una sonda durante una cirugía o porque han hecho una retención vesical, sobre todo los pacientes enfermos de la próstata, los que tienen un agrandamiento, una hipertrofia de la próstata, a veces hacen retenciones y la única manera es colocar una sonda. Esa sonda tiene que ser colocada con el mayor cuidado posible, porque si no somos higiénicos, si no hacemos la asepsia previa, si la sonda no está estéril, estamos metiendo directamente un germen en la vía urinaria y obviamente provocando la infección urinaria. Bien, hasta acá los gérmenes, las formas en que llegan al riñón. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta? O sea, ¿cuál es el cuadro clínico que va a presentar una persona que tiene una infección urinaria? ¿Cómo sospecho yo que alguien tiene una infección urinaria o que tengo una infección urinaria? Si soy un grandote, un adulto, es muy fácil. El problema está acá. El problema está con los recién nacidos y con los más chiquititos. ¿Por qué? En infección urinaria, los síntomas van a depender de los grupos etarios, o sea, de la edad que tenga el bebé. Por ejemplo, si tenemos un recién nacido, recuerden que el recién nacido es el bebé que recién nació hasta que cumple los 30 días. Si tenemos un recién nacido, fíjense los síntomas que tenemos que pensar. Cuando un chico tiene fiebre y va al pediatra y no le encuentra ninguna causa, la garganta está bien, los oídos están bien, no tiene moco, no tiene catarro, no está engripado, tiene fiebre, solamente fiebre, y tiene menos de 30 días. Lo primero que tenemos que pensar es que puede ser una infección urinaria. O todo lo contrario, si tiene hipotermia, o sea, si la mamá dice no, él no tiene fiebre, al contrario, está frío todo el día, como que no regula bien su temperatura. Cuando hay trastornos digestivos, cuando hay vómitos, cuando hay rechazo esto es característico. El chico que tiene una infección urinaria, el bebé, es un bebé que rechaza el alimento, rechaza el pecho o rechaza la mamadera. Es un bebé que puede, y acá vea un poco ya la suspicacia de la mamá o del papá, de darse cuenta que el bebé llora cada vez que tiene que hacer pis. O sea, cuando está orinando empieza a llorar. ¿Por qué? Porque le duele, porque le arde. Las orinas oscuras. Y también tenemos que pensar en una infección urinaria. Cuando viene una mamá y dice, él come bien, duerme bien, está perfecto, lo pesamos y en el mes no aumentó ni 100 gramos. O sea, la falta de progresión de peso es quizás
uno de los síntomas más frecuentes de la infección urinaria. Fíjense, uno tiene que pensar que un chico que no aumenta de peso, ¿qué va a pensar? Que no le alcanza la leche, que la leche del pecho no es suficiente, que no le dan de comer lo suficiente. A lo mejor está comiendo perfectamente bien, pero tiene una infección urinaria que no le permite aumentar. Y otro de los signos más importantes en el recién nacido es la irritabilidad. O sea, un chico que está nervioso, está constantemente nervioso, violento, llora, parece que tiene gases, no se calma. Y claro, ¿por qué? Porque cada vez que orina tiene ardor al miccionar. Entonces, como es un recién nacido, no habla, no hace muchos gestos, tenemos que guiarnos por la fiebre, por la frialdad, por el rechazo al alimento, por la falta de apetito, o por comer bien y no aumentar de peso, o porque llora cada vez que hace pis. O sea que hay que estar atentos a esos síntomas. Cuando pasamos del recién nacido y nos vamos al lactante, que ya es un poquito mayor, el que va de 30 días a 2 años, ya digamos que hay otros síntomas que ayudan un poquito más. La fiebre ya es más frecuente, ya es más reiterada, y uno no encuentra una causa aparente. Aparecen vómitos, aparece diarrea, palidez, aparece la falta de apetito, el no aumento de peso otra vez, pero ahí el chico ya, digamos, el lactante, como que tiene otros síntomas que son mucho más identificables y los podemos relacionar con la infección urinaria. Si seguimos progresando y nos encontramos con chicos menores de 2 años, toda fiebre alta, sin una causa evidente, debe hacernos pensar en una infección urinaria. O sea, si a mí me viene a la consulta un bebé, la mamá dice que tiene fiebre todas las tardes o que hace 48 horas que está con fiebre, no hay nada en la garganta, no hay nada en los oídos, no está engripado, no tose, no tiene diarrea, no tiene una erupción, tengo que pensar en la infección urinaria. Tengo que pensar. Porque si no la pienso, no la encuentro. Si no la busco, no la encuentro. Distinto es cuando nos pasa a nosotros, que nos duele la espalda, que tenemos problemas para orinar, que nos duele la columna, que tenemos ardor. Bueno, nosotros podemos decirlo, los chicos no pueden hacerlo. De ahí la intención, ¿no es cierto?, de... También se puede reconocer, a veces, la mamá viene y nos cuenta que cuando le saca el pañal siente un olor fuerte, la orina con olor fuerte. Otro síntoma de infección urinaria. O uno le saca el pañal, le abre el pañal y el pañal está manchado, como con pequeñas gotitas, como con la orina un poco más anaranjada, más oscura. Y el otro síntoma de infección urinaria es la enuresis. La enuresis, recuerdan, es el hacerse pis de noche en la cama. El bebé que no puede controlar los esfínteres. Cuando hay un chico sobre todo que tiene enuresis, o sea que se hace pis en la cama, cosa que es normal hasta los 5 o 6 años, hay que pensar en descartar una infección urinaria. Si no la tiene, perfecto, puede ser un trastorno de enuresis y va a llegar a los 5 o 6 años y se va a curar sin psicólogo, sin nada, se va a curar solito, ¿no es cierto? Porque no es una enfermedad, pero a veces puede ser sí un síntoma de una infección urinaria. Bien, el cuadro más crítico, más complicado es el que viene ahora, que es lo que se llama la pielonefritis. ¿Por qué pielonefritis? Porque afecta al riñón y ustedes veían que los riñones desembocan en unos conductos que se llaman cálices, ¿no es cierto? Y de ahí van a los uréteres, que son los cañitos donde va la orina. Entonces, la pielonefritis es cuando abarca ya todo el complejo. La infección viene del riñón, la pelvis, el uréter, la vejiga, o sea, es prácticamente tener pus en los riñones, pus en el uréter, pus en la vejiga, o sea que estamos hablando de un problema ya bastante más serio. Obviamente que esto da síntomas, porque es una infección, yo diría casi que se va a generalizar. Hay fiebre persistente, fiebre muy alta, escalofríos, mal estado general, uno se siente mal, hay dolor lumbar, ahí sí ya aparecen, dice, me duelen los riñones y se tocan acá atrás. ¿Por qué atrás? Porque acá atrás están los riñones.
ahí nomás, apenas abajo de la piel, en lo que se llaman fosas lumbares, si uno sacara la piel, vería los riñones perfectamente bien. Entonces, la gente dice, me duelen los riñones. Sí, y le duelen los riñones. Y le duelen también al miccionar. Esto se va a transformar seguramente en una infección generalizada y seguramente va a terminar con un fallo renal. Fallo renal que puede ser temporario y reversible o puede ser definitivo e irreversible, lo cual implica diálisis o indica un trasplante renal si uno tiene la suerte de conseguir a alguien que le done un riñón, ¿no es cierto? Bien, y así llegamos a la edad escolar. La edad escolar, 5 o 6 años, ahí ya es más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque el chico cuenta. O tiene fiebre, ¿no es cierto? O tiene eso que dicen ahí, disuria. Fíjense, cuando hablamos de edad escolar, tenemos la fiebre, tenemos la disuria. La disuria es la dificultad para orinar. O sea, orino un poquito y me molesta, me duele. Entonces, si un chico tiene fiebre, dice que cada vez que quiere hacer pis le duele o le arde o le pica. Si tiene esto otro que se llama polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? Es orinar un poquito cada rato. Entonces vamos juntando fiebre. Cada vez que orino tengo molestias. Orino poco y cada rato. Enuresis, o sea, se hace pis a la noche en la cama y amanece con pis encima. Si hay urgencia para orinar, si de golpe le da esa urgencia y tiene que ir a orinar. Si hay hematuria, o sea, la orina oscura. La orina oscura, el color té cargado, color Coca-Cola, es porque está orinando como si fuera con sangre, ¿no es cierto? Y comienzan ya los otros síntomas generales, como el dolor abdominal. Son chicos que consultan reiteradamente por dolor de panza, palidez y hay también un retraso pondoestatural, pues son chicos que no duermen bien, no comen bien, entonces a la larga van a tener un déficit en el crecimiento. Bien, entonces recuerden, como para ir cerrando esta primera parte, que los síntomas van a depender de la edad. El recién nacido con muy pocos síntomas. Un recién nacido que tiene fiebre, pensemos en infección urinaria. Un bebé que rechaza el pecho, que no quiere comer o que come bien pero no crece suficientemente, pensemos en infección urinaria. Un chico que se hace pis encima, pensemos en infección urinaria. Un chico que tiene fiebre, ardor cuando hace pis, que orina cada rato un poquito, que la orina es oscura, o un bebé que que tiñe los pañales de un color anaranjado, o que el olor al sacarle los pañales, el olor del pis es muy fuerte, ¿no es cierto? Pensemos en infección urinaria. Cuando somos grandes, adolescentes, adultos mayores, ya es más fácil porque uno no puede orinar, porque le molesta, le pica, le arde, tiene fiebre, le duelen los riñones, le duele la cintura, orina oscuro, y entonces uno puede contar las cosas. De ahí el problema que tenemos con los chicos, donde cuesta muchísimo hacer el diagnóstico de infección urinaria y habitualmente uno llega tarde. Bien, esto es lo que le quería contar en esta primera parte. Recuerden que pueden comunicarse 3764 22 14 40. Bueno, hablando de mensaje, buenas noches. ¿Por qué voy a orinar constantemente? Gracias y poquito. Bueno, perfecto, lo acabamos de decir. ¿Por qué voy a orinar constantemente? Eso se llama polaquiuria. Orinar un poquito y cada rato. Quiere decir que está teniendo un problema que está reteniendo la orina. Entonces, yo le diría que esto amerita sí o sí una consulta. Y lo más pronto que sea. Es muy fácil porque el diagnóstico se hace juntando la orina y a las 48 horas tenemos el diagnóstico. Entonces, cuando uno tiene un problema para orinar, orina poco o orina cada rato, o es una cistitis, o sea, una inflamación, o es una infección urinaria. Hola doctor, mi hijo tuvo infección urinaria, pero ahora tiene flujo verde. ¿Puede ser de la misma causa? Sí, puede ser de la misma causa. ¿Puede tener relación o no? Si la infección urinaria fue bien tratada, fue
curada y se certificó con un urocultivo negativo, que eso vamos a hablar después, que ya se curó y vuelve a aparecer, o se agarró una infección urinaria nueva, o si es un flujo verde, puede ser un problema también, si es más bien un problema local, un problema vaginal, ¿no es cierto? Y eso se conoce como, digamos, puede ser una alteración de la flora, puede ser falta de higiene, una higiene inadecuada. Entonces, ahí hay que hacer sí o sí un análisis del flujo y hay que hacer un análisis de la orina. Pero a veces se mezclan las dos y hay que tener mucho cuidado al recolectar las muestras. Bien, quedamos entonces en que vamos a ver ahora cómo hacemos el diagnóstico. Yo les propongo una pequeña pausa, pocos minutos, seguimos con el diagnóstico, con el tratamiento y con las recomendaciones finales. Esto es infección urinaria. No se vayan, que en pocos minutos volvemos.